Vamos a saludar a Patricio Soleimán, que es el secretario de investigación de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Soleimán, ¿cómo estás? Daniel Edman aquí en FM de la Costa te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Daniel? Bien, acá andamos, sí. Acá, Bueno, la idea es simple. Hablar del río. Estuvieron haciendo un trabajo de investigación con un par de colegas tuyos hace un tiempo y la idea es tratar de conocer, bueno, cuál es el estado actual, el estado actual para saber qué podemos hacer para mejorarlo y esperemos no empeorarlo, ¿no? En el corto plazo. Bueno, nosotros tenemos una línea de base, se llama del Río Negro, allá por los años 2000, 2001, 2020, 2021. Eh, y estuvimos trabajando, muestreando a lo largo de todo el río diferentes parámetros, se podían llamar diferentes comunidades ecológicas, etcétera también, pero rentamos por ahí para hacerlo de una manera lo más completa posible, ¿viste? Bien desde lo que se puede llamar la química, toda la parte bien del agua propiamente dicho, y después pasamos por todo lo que son los insectos acuáticos, que para aquellos que son mosqueros seguramente les interese más, o aquellos que conocen cómo funciona un ecosistema acuático, son todos los bichitos, ¿viste? O sea, todos los insectos que hay en el río, y son muy importantes para saber la salud que tiene el agua o corriente, digamos, el agua de un río. Y después nosotros trabajamos principalmente en la parte de peces, ¿no? La parte final podríamos pensarlo como de un ecosistema, la cadena trófica, digamos, ¿no? O sea, viste lo que nos enseñaban en el secundario, quién se come a quién. Bueno, en un río, en este río en particular, la parte final de esta cadena trófica son los peces, y lo interesante de eso es cómo se acumulan cuestiones, ¿no? Entonces, si vos tenés procesos de contaminación o problemas en un río, el último que los ve es los peces, ¿no? Y los acumulan. Los peces seguramente siempre siguen vivos, o sea, es más, ya cuando no tenés peces en un río ya está muy complicado, pero por lo menos van acumulando. Entonces nosotros vimos todos esos escalones para ver cómo estaba el río, ¿no? Y bueno, fuimos estudiando todo desde Confluencia hasta acá, hasta la Boca. Y nada, dependiendo del grupo, ¿viste? O sea, el trabajo, o sea, los químicos, por ahí tomar una muestra de agua es fácil, para nosotros los peces era bastante más complicado pescarnos. Entonces, dependiendo del grupo, se hicieron entre 4 5 lugares de muestreo, hasta 14 16 en algunos grupos trabajaron en hacer puntos de muestreo diferentes. Entonces, se entiende, desde Confluencia, dividimos el río en 16 partes y tomamos una muestra en cada lugar de todo nuestro río. Así que bueno, eso fue más o menos lo que hicimos para saber cómo estaba el río en aquella época. Que no es hace tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, hemos encontrado todo un poco. No sé si te interesa que pasemos a los resultados. Sí, lo fundamental, porque la explicación de esta charla, ¿por qué es? Porque además que fue muy didáctica cuando pudimos hacerlo hace un tiempito, es porque todos hablamos, pero ninguno estudió, ninguno hizo un trabajo de investigación, entonces te dicen, Ah, el agua del río no se puede tomar, no te puedes bañar, porque está contaminado en el valle, porque hay, no sé, agroquímicos, claro, pero hay peces también, entonces exacto, no sabemos muy bien de qué va la cosa, ¿no? exacto. Bueno, lo que vale la pena rescatar es que el río es un río que está bastante bien, o sea, es un río muy grande, mueve mucha agua, o sea, todos sabemos que es el río que termina y nace en Argentina más importante que tiene Argentina, ¿no? O sea, el volumen de agua, estás hablando de que a veces ha tirado 400 metros cúbicos, lo que es muy poco, pero a veces tira 1200, 1400 metros cúbicos, no es un montonazo de agua. Y es un río que tiene mucho desarrollo eh, de ciudades, de producciones, a lo largo de todo su cuerpo. Entonces, vos lo que vas a ir encontrando es que a lo largo de cómo se desarrollan diferentes producciones o diferentes ciudades, vas a tener los problemas que trae el desarrollo. Si vas a ciudades más grandes del río, vas a encontrar problemas de nitrógeno y fósforo. ¿Qué es eso? Contaminación cloacal. Contaminación de las cloacas, generalmente o no se llegan a procesar todo, etcétera. Entonces, los, estos desechos terminan en el agua, generalmente. Los ríos y los ecosistemas acuáticos tienen capacidad de neutralizar el nitrógeno y el fósforo, porque son nutrientes normales de cualquier planta. Nosotros sabemos que cuando le tiramos tenemos que hacer crecer nuestras plantas en el jardín, nos dicen, no, tirale nitrógeno. Bueno, vas, compras
en el vivero nitrógeno le tirás y crece. Bueno, eso es lo que hacen los ríos, se llama eutrocización y hacen que crezcan algas a veces, si nos pasamos de más. Entonces, en las grandes ciudades tenemos problemas de nitrógeno y fósforo, por eso también están los planes locales que se han hecho, que son muy interesantes, para ver qué pasa con esas cantidades de nitrógeno y fósforo que van al agua. En las zonas de producción tenés el otro problema, lo que vos dijiste, ¿no? Los agrotóxicos. Los agrotóxicos están en el río. Hay muchos estudios, no solamente el nuestro, ¿no? Muchos estudios que demuestran que hay agrotóxicos en varios lugares del río, incluso en el Alto Valle hay bastantes agrotóxicos, ¿no? Diferentes niveles. Los que se usan principalmente para la producción de frutas, ¿no? Obviamente, y acá los que se usan, por ejemplo, en el Valle Interior, pero para la producción de cebollas. O sea, hay. También hemos encontrado hidrocarburos, obviamente, ahora somos una cuenca productora de petróleo, pero en bajos niveles, muy bajos niveles, todavía es incipiente eso, ¿no? Incluso creemos que los hidrocarburos que hemos encontrado no son de la producción de petróleo, sino que son de la quema de combustible, como por ejemplo los autos, la nafta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si vos te fijás, el río está pasado por todo lo que le pasa al río. Entonces, depende mucho de cómo lo cuidemos, ¿no? Y de las decisiones que tomamos. Por eso yo decía, bueno, el plan local es muy interesante, porque tenemos un problema serio de contaminación de nitrógeno y fósforo, o sea, de cloacas, ¿no? Encontramos esos problemas en Confluencia, obviamente en Neuquén, por eso, ¿no? Y también en la zona de Roca. En la zona nuestra también había un problema en algunos momentos puntuales. Eso afecta a los insectos, ¿no? Y en los insectos se veía bastante bien que las zonas donde había alta productividad, los insectos eran una comunidad de insectos de aguas más bien contaminadas, ¿no? O sea, no contaminadas como el riachuelo, no pensemos en contaminadas como el riachuelo, sino que se conforman unas comunidades de insectos que viven en bajo oxígeno, baja cantidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que eso funciona así. Y en los peces no hemos visto grandes problemas. O sea, cuando uno va ascendiendo no ve grandes problemas. Si ya empieza a afectar a los peces, tenemos un río mayor, en mayores problemas. Los peces no hemos visto grandes problemas. Hemos visto, para los que son pescadores, reproducción de perca, o sea, juveniles de perca. Hay reproducción de perca en el río. Pejerreyes, abundancia de juveniles de pejerrey, de las dos especies, no tanto el pejerrey bonaerense, que es el introducido, como el pejerrey patagónico, que por ahí es el que más le gusta a los patagónicos, que no se conoce tanto, pero hay abundancia de esa fauna, ¿no? Y después sí, lo que hemos visto es la cantidad de carpas que hay, que ese es otro problema que tiene el río, no es solamente de uso del desarrollo, sino de ese mal uso, que es la introducción de especies exóticas que tenemos en este río. En el río de Enero, esto es, para sintetizar un poco, hay más especies exóticas, o sea, más especies introducidas que especies nativas, hoy por hoy en su fauna, en su comunidad, en su concepción comunitaria. Patricio, entonces pensemos eso, ¿no? Sí. De los dos problemas así que uno fue anotando, ¿no? Que por lo que voy viendo es Sí. la cuestión de las cloacas en las grandes ciudades, problema del desarrollo. Estoy pensando que si vos hacés, ponele en el futuro, plantas de líquidos cloacales con vuelco cero al río, de alguna manera empezamos a solucionar ese inconveniente. Creo, no sé, por eso te pregunto. Pero lo que más me preocupa, Sí. porque además desconozco, es lo otro, o sea, de los agroquímicos que no sé el volumen ni la peligrosidad, si eso se licúa en el agua, si eso de no tener controles como correspondería, podría agravarse en un futuro, pensando para adelante, porque si hay peces, me decís, no deberíamos tener mayores inconvenientes hoy, pero pensando para adelante, sin controles, lo de los agroquímicos, ¿puede llegar a ser un inconveniente o se licúa con el agua también? Hay diferentes agroquímicos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Los agroquímicos han ido mejorando a lo largo de la historia. Y hubo agroquímicos, por suerte, hubo agroquímicos que eran persistentes, o sea, tenían vida útil infinita. Entonces mataban, bueno, infinita, ¿no? Decaen, cambian químicamente, hay procesos biológicos que los degradan, pero tarda muchísimo tiempo. Y después los agroquímicos actualmente se empiezan a degradar rápidamente, ya sea con agua, ya sea con procesos biológicos que los degraden, ¿entendés? Bacterias que los degraden, etcétera. Pero esos procesos se ha demostrado que dejan también algunos intermediarios que también son problemáticos, se han encontrado problemas laterales. Bueno, hoy por hoy para mí es central discutir el problema de los agrotóxicos en Argentina. Los agrotóxicos en Argentina son un gran problema. Tenemos agrotóxicos hasta en la lluvia en algunas zonas de Argentina.
O sea, llueve con agrotóxicos. En el Paraná, en la zona de Santa Fe y Entre Ríos, donde hay una gran productividad de soja, etcétera, etcétera, hay muchos problemas. Eso trae problemas a la salud directamente. Entonces, yo creo que Río Negro está en posibilidad de darse esa discusión. ¿Cómo quiere producir? ¿Qué quiere producir? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Y la verdad es que no es necesario usar estos niveles de agrotóxicos que estamos usando. No es necesario. Se puede hacer una buena producción. Podemos tener algún problema de rindes, pero no debería ser conflictivo. Y además, mientras más usás, después los bichos que te atacan o los problemas que te atacan requieren más después, no sé, como que se van adaptando a la cantidad que usas. Entonces hay que ser muy fino en eso. Entonces hay que lograr una fiscalización correcta y hay que lograr una concientización de los que usan esos agrotóxicos, ¿no? O sea, hoy por hoy están en el río. No, digamos, hay algunos que sí hay bastante, o sea, que son niveles de que no deberían existir, que no deberían estar así, o sea, que están por fuera de los límites permitidos. Y hay otros que no, pero la verdad que hay algunos que son complicados. Entonces habría que empezar a concientizar, a pensar qué pasa con eso. Pero para mí, hoy por hoy en Argentina, no tanto por suerte en Río Negro, estamos a tiempo de discutirlo, de dialogarlo, o sea, con el INTA, con la gente de producción, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy en Argentina, la zona núcleo, en Entre Ríos, Santa Fe, el principal problema ambiental, pero por afano, son los agrotóxicos. Bien. Realmente hay que concientizar eso, porque no está solamente el problema de los peces, ¿no? O sea, el problema del cáncer es mucho más grande, ¿no? O sea, el problema de los hospitales para mí es central, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo producimos. Se puede producir esta cantidad que se produce sin estos niveles de agrotóxicos. Estamos gastando 2, 3, según el estudio, volúmenes más de agrotóxicos de lo que se debería por hectárea. Entonces uno lo dice, ¿viste? Lo hace, bueno, lo que sobra no hace daño, ¿viste? Como decían nuestras abuelas, sí. Bueno, en este caso sí. Este caso de lo que sobra sí hace daño, porque no deja de ser un tóxico, no deja de matar cosas. Y si mata organismos vivos, nosotros somos organismos vivos. Está bien, tenemos más aguante, tenemos el médico, tenemos un montón de otras cosas, más que un insecto que no tiene doctores. Pero me parece que no es joda, ¿no? Creo que es por ahí. Hoy, bueno, obviamente que que hay que debatirlo, hay que trabajarlo, hay que frenar esto, porque si no, indudablemente queda claro que en el mediano o largo plazo va a ser un inconveniente más complejo. Pero hoy, en este momento, en Viedma, estado de situación del 1 al 10 del río, ¿cómo lo ves? O sea, si te trago agua porque me hice una mala maniobra al nadar, ¿tendría algún inconveniente? ¿Cómo está el río acá en la zona de Viedma? Mira, si vos me decís que el 0 es el riachuelo y el 10 es algún río de estos que nunca llegó nadie de la Patagonia y que están en una espectacularidad total y que no hay producción en toda su cuenca, si es que existe algún río así, realmente, ¿viste? Cuando estamos hablando de lo ambiental, ¿no? Nosotros somos científicos de lo ambiental, y hoy por hoy ya se discute que no existe lo natural, ya no queda nada sin el hombre, ¿no? Entonces ese 10 sería muy, muy ficticio, ¿no? Muy, muy ficticio ese 10. Y yo creo que depende del lugar, estás en un 6, un 7, un 4, o sea, si el 4 es aprobado, ¿no? Pero estás en un 6, un 7, ¿viste? Tenemos toda la producción del IDEBI, que vos fijate que sale por Canales al Río, eso hay que revisarlo, y tenemos Patagones y nosotros, que no estoy seguro ahora, ¿no? En aquella época todavía tiraban un poco de líquidos que les faltaba tratamiento, o sea, que traían nitrógeno y fósforo relevante al agua. Y encontramos en algunos puntos, Islas La Paloma, por ejemplo, que un punto que tenía, era como un lugar donde se acumulaba todo esto, ¿no? O sea, como que juntaba el sedimento. Hay lugares que arrastra el río y hay lugares que deja. Bueno, la Isla La Paloma son los lugares donde deja. Bien. Y bueno, nada, eso es lo que yo te diría.
La última es Marquitos, que conocemos, profesional veterinario en común, me ha pasado un informe, creo que es de la universidad justamente, que está público. Eso se puede compartir para, bueno, no lo leí todavía, Sí, sí, sí. es público como Sí, para es estos detalles que marcas, están más especificados técnicamente, ¿no? exactamente. Bien, Exactamente. bien, Ese informe está libre, está en el RIB, en el que es el repositorio institucional de la universidad. Uno ahí en el RIB puede bajar todo lo que se produce de la universidad, porque la universidad es pública, gratuita, tiene un montón de otras cosas, pero además la ciencia tiene que tener esa aplicación. Entonces eso está público. Vos te metes en el RIB, la universidad se llama RIB UNRN, vos te metes y todos los trabajos científicos de los científicos que iniciaron el libro están subidos ahí. Desde el mínimo informe, el mínimo póster en un congresito, en lo que sea, hasta estos informes o los papers en inglés. Estos informes lo que buscan es eso, ¿viste? O sea, es conocer el territorio. Vos pensás que esto se llama Informe Ambiental del Río Negro. Perdón. Nosotros estamos acá al lado del Río Negro. Nos preocupa eso, su salud. Somos la Universidad Nacional del Río Negro. Entonces nos tomamos ese atrevimiento de tratar de hacerle un diagnóstico, de tratar de ver cómo está, a utilizar todo nuestro conocimiento, de lo que nos hemos formado, yo en lo particular por los últimos 25, 23 años, en esto del agua, y nada, tratar de dejarlo ahí impactado, y que la gente lo pueda leer. Eso está en castellano, todos los capítulos están en castellano, los de química obviamente son un poco más complicados, los demás se ponen más fáciles, así que yo los incito a leerlos, viste, a ver qué hay. Y después están las citas ahí, o sea, todo esto que yo te decía de que hay otros trabajos de que hablan sobre el Río Negro, sobre la química en el Río Negro, etcétera, 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 están ahí. Hay que ir a buscarlos. Muchos están en inglés, pero hoy por hoy con los chatbots estos que hay, te traducen todo el minuto y hasta te lo resumen, ¿no? O sea, se ha facilitado mucho la tarea, pero hasta le puedes hacer preguntas sobre el informe y pueden ver que está todo ahí. Así que nada, que es recomendable porque está en castellano, es accesible y es eso, ¿no? También es un compromiso de la universidad pública, de la ciencia argentina, en entender su territorio, que es para lo que no, al final de cuentas, es para que lo que el Estado invirtió en nosotros, ¿no? O sea, para que le demos una mano en ver estos problemas, en entenderlos, en tratar de desarrollarlos en profundidad, críticamente, lo más objetivamente posible, y que creo que es la función de la ciencia, ¿no? Al final de cuentas, que por eso decimos que es tan importante los científicos, o por algo yo despido y decidí que iba a hacer esto, ¿no? O sea, porque quería hacerlo así. Así que bueno, nada, es de compromiso más que nada. te agradezco la gentileza de atendernos, sé que estás trabajando, así que muchas gracias, es muy amable. No, por favor, abrazo grande. Ahí estaba Patricio Soleimán, que es el secretario de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, la zona atlántica. Este informe que está justamente en la página de la universidad, lo buscás, Informe del Río Negro, y en definitiva nos deja pensando dos cuestiones, porque la idea de este programa es que también nos pongamos a pensar. La primera, la presencia en las grandes ciudades por lógica del desarrollo, de que crecen más rápidas las ciudades que las obras de las mismas. El problema más grave ocurre no solamente por la basura que tiramos porque somos sucios los habitantes, sino también por los líquidos cloacales, cuyas plantas merecen una actualización, pero no solamente para la actualidad, sino pensando a estas ciudades a 15, 20, 30, 50 años. Y esa presencia de líquidos cloacales sin tratamiento se puede revertir, porque cuando haya plantas con vuelco cero al río, lo revertís. Acá el problema y la discusión y el debate, otra tarea para aquellos que tengan ganas de trabajar en política conscientemente, porque nos incumbe a todo, es la presencia de agrotóxicos en el Río Negro, confirmada por este estudio. Hoy, no tan grave, porque si de el 0 que sería el riachuelo a un 10 de un río virgen estamos en 6 o 7, estamos bien, deberíamos estar mejor. ¿Por qué? Porque los agrotóxicos van a seguir estando, porque van a haber cada vez más hectáreas regables. Por ejemplo, aquí escuchamos la semana pasada, Guardia Mitre tiene campos que están comprando,
gente que viene de afuera y los están haciendo ahora productivos para la cebolla, que requieren de agrotóxicos y que ellos van a ir al río. Una cuestión de lógica. El tema está en los controles, en qué se utiliza para que esto no termine siendo un problema en el corto o mediano plazo. No se lo pregunté por tiempo, pero cuando uno dice, che, está contaminado el Alto Valle, acá no llega. Acá llega todo lo que viene del valle. Que se va licuando, que va llegando no en los volúmenes grandes, pero el río es un todo. Depende de nosotros cuidarlo, debatirlo, charlarlo, pensarlo y controlarlo.